Nombres de Dios, clase 9, audio 1. Hola queridos alumnos, qué bueno poder estar otra vez con ustedes. Hoy es la última clase, así que vamos a ir avanzando con el último puñado de nombres de Dios que tenemos para ver según el apunte. Hay varios más en la Biblia, por supuesto. No nos olvidemos que estamos solamente viendo aquellos que están en el Antiguo Testamento, pero tenemos mucho para recorrer, si Dios lo permite, en el día de hoy. El primer nombre aparece por primera vez, el que vamos a ver hoy, aparece por primera vez una referencia a él en Génesis 49, 24, donde dice Jacob, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Pastor, Jehová es mi pastor, Jehová Ra, que es traducido Jehová mi pastor. Y la palabra Ra, que significa apacentar, pastorear, pastar o pacer. Esta raíz semítica común y conocida se encuentra en unos 170 casos en todos los periodos del el idioma hebreo. Ra tiene que ver con la manera en que los animales domésticos o de ganadería se alimentan a campo abierto bajo el cuidado y la supervisión de un pastor. Por ejemplo, en Génesis 37:2 se habla respecto de José. Dice que cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño junto con sus hermanos. Era una tarea cotidiana de la que tenían las familias en ese tiempo en general. Quizá no sea rigurosamente un nombre de los nombres compuestos de Jehová, como los otros lo son etimológicamente. Si le hacemos un análisis semántico riguroso, quizá no sea un nombre técnicamente hablando, tal vez es más un título o una descripción o una designación, pero ninguna designación o descripción de Jehová ha traído más consuelo al corazón, o sonó más dulce a nuestros oídos, a los oídos de los santos del Antiguo Testamento y a los santos de la actualidad, que esta bella expresión, Jehová es mi pastor, Jehová Ra. Es el nombre de Jehová que tiene el toque más tierno, más personal. Todo lo que un pastor, este nombre expresa todo lo que un pastor es para las ovejas, Jehová es para su pueblo. En cuanto a su uso y sus aplicaciones, vamos a ver algunas cosas que van a ser de bendición seguramente para nuestras vidas escucharlas. Este nombre se halla, o este título o esta designación se halla unas 62 veces en el Antiguo Testamento y se usa en esas veces con referencia a Dios, siempre hablando de él como el gran pastor que apacienta o alimenta a sus ovejas. Y este concepto, como dijimos antes, como pastor, es antiguo y aparece por primera vez ahí en Génesis 49, 24, como dije antes. El salmista, posteriormente, es el salmista David, y los profetas, ambos son los primeros en aplicar este nombre de Jehová. Es decir, no son los primeros en usarlo, pero son los primeros en aplicarlo a los casos de la vida, a la vida cotidiana. Los primeros que le dan uso para trasladarlo a la práctica. ¿Sí? Directamente, si nosotros agarráramos o empleáramos este nombre, estudiáramos este nombre, directamente aplicado a Jehová, y en un sentido íntimo y personal, el nombre de Jehová Ra aparece por primera vez en Salmo 23. Indudablemente, el Salmo del Pastor. Nosotros conocemos más el nombre Jehová es mi pastor, y como por excelencia por el Salmo 23, que por su aparición primera, que es Génesis 49. Tal vez en nuestra mente va a ser, la primera vez que aparece ese nombre es Salmo 23, porque por la relevancia que tiene ese salmo, el impacto que ha tenido a lo largo de los siglos. Todo en la vida de David había sugerido tal relación, si estudiamos la vida de David.
todo en la vida apunta hacia esa relación, hacia ese vínculo de él con Jehová su Dios, el pastor. Segunda de Samuel 7:8 y Salmo 78:70 adhieren a esto que acabo de decir, ¿no? Que era parte del bagaje que David llevaba de su experiencia, su vida. Era parte de él mismo, ya que él mismo fue pastor de ovejas. Conocemos esos detalles. Sí, no era un pastor de ovejas cualquiera, era un pastor de ovejas de Palestina, que es una práctica que en gran medida hoy se sigue usando, que es el pastor que está en medio del rebaño, con las ovejas, está día y noche con ellas, las protege, duerme en la puerta del redil en muchos casos, y también las conoce, se empieza a desarrollar una relación de conocimiento y de afecto. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, empieza diciendo nada me faltará, y este salmo indudablemente ha influido en la memoria de nuestros primeros años de la infancia. Si has tenido el privilegio, la oportunidad de conocer al Señor en un hogar cristiano, y ha sido para las multitudes, sin distinción, el consuelo y la fortaleza de sus últimos años de vida. Es un salmo que nos acompaña desde que somos niños hasta el final, hasta que pasamos a la eternidad. Nos acompaña, nos sustenta, nos consuela. Ha secado lágrimas, ha disipado el temor. ¿No has recitado nunca el Salmo 23? Diciendo Jehová mi pastor. Y es un salmo de David, obviamente, y no podría haber salido de la experiencia de nadie más. En el Antiguo Testamento, David es la persona más autorizada tal vez para declarar este nombre y ponerlo en valor como lo tenemos hoy. Quizá fue escrito en los últimos años del rey David, como rey de Israel y como personaje destacado en la historia, y como precursor y símbolo de lo que es un pastor, David. Este Salmo 23, tiene un respaldo de la experiencia completa de una persona como David, que tuvo una fe sobria, que atravesó las pruebas y una vida posteriormente suavizada por los años que pasaron, que le dieron descanso. Tal vez este salmo recuerda los años turbulentos en que su vida fue perseguida por el enemigo. Recordemos que se escondía por su vida y querían matarlo. Luego pasa por los años de guerra, años de rebeliones. Pasa por las marcas del pecado también, la vergüenza y la angustia. Pero finalmente pasa por la bondad y la fidelidad de Dios y su presencia guiándolo a través de todo esto. Habla de tu bar y tu cayado, habla de la bondad y la misericordia. Seguirán conmigo, y habla de proyección por muchos días, largos días. A partir del Salmo 23, entonces, esta designación, este nombre de Dios aparece con más frecuencia. Se usa simbólicamente este verbo de pastorear como la relación de un líder con su pueblo en la Escritura. Cuando encontramos varias veces referencia al pastor, hablando de la persona que dirige a una congregación, a un grupo de personas. Por ejemplo, en 2 de Samuel 5:2 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, le hablan a David las personas allí, en un escenario específico, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás, ahí tenemos el concepto, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ahí está el concepto de pastor de Israel, inclusive, ¿no? Asocia al pueblo de Israel con ese vínculo tan sagrado, íntimo con Jehová, el pastor de Israel. Tú nos pastoreas. Jeremías 3:15, ya con un contenido profético y un contexto en particular de restauración. En este mensaje les dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Algo que escaseaba en ese tiempo. De hecho, escaseó hasta el fracaso, porque terminó con cautiverio
la nación completa. Algo similar encontramos en Ezequiel 34:2 cuando dice: hijo de hombre, profetiza. Acá es un mensaje de juicio contra los líderes que apostataron de la fe y los líderes espirituales que no fueron tales, fueron malos ejemplos para la congregación. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Fíjense este concepto. Que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es decir, que la conducta natural de un pastor, de una persona que lidera a otros, en el sentido bíblico de la palabra, es guiarles hacia los pastos, que ellos puedan alimentarse, que puedan desarrollarse, que puedan crecer. No es una agenda personal, yo me apaciento a mí mismo. Ahí tenemos ese concepto de pastor como un líder que está con su pueblo. Y algo también que quiero destacar está en Isaías 53, habla de las ovejas y del cordero, del comportamiento pastoril, de ese contexto. O sea que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, hablando de la condición humana perdida, lejos de Dios. Somos ovejas descarriadas, sin Dios. Cada cual se apartó por su camino, dice, y cuando habla de que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en la persona de Cristo, que fue oprimido, dice, afligido, pero no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Así que desborda el Antiguo Testamento de definiciones y expresiones relevantes respecto de lo que es pastorear, pastor, apacentar. Eso nos ayuda a entender con más eficacia la definición que habla de Jehová como nuestro pastor, de Jehová mi pastor.